Hablaremos hoy del pirata Morgan y la ciudad de Panamá. Así que la ciudad de Panamá fue muy importante a mediados del siglo XVII porque había allí audiencia, era sede episcopal, estaba urbanizada en torno a un núcleo amurallado, había algunas edificaciones que denotaban ciertas huellas primerizas del barroco, también el descubrimiento de la riqueza minera del Perú había convertido al Istmo, y más concretamente a Panamá, en un punto neurálgico de un tráfico comercial entre el Pacífico y el Atlántico. Desde luego todavía no estaba el canal, ni nada que se pareciera, era un lugar bastante difícil, ¿no? Venían naves del Callao, de Manila, de las Filipinas, se acercaban del lado del Pacífico, pero en realidad no era... el tráfico del Oriente se hacía más vale por México. Venían por el Pacífico y después, desde la costa oeste de México, cruzaban a Veracruz por tierra y ahí tomaban la ruta del Atlántico. Por ahí venía toda la porcelana de la China, la porcelana Ming, esa que según dijimos está hecha para romperse en las películas. Bueno, la novedad de Panamá era la liberalidad de las costumbres. El gobierno no era autoritario, la religión tampoco estaba pendiente de todo, y las mujeres lucían su belleza en los saraos, allí se bailaba la pavana, las danzas que estarían de moda en aquel momento. Escribe para nosotros un fraile británico, Thomas Gage, en su viaje a la Nueva España. Tengo aquí lo que dice este hombre. No hay joven esclava, negra o mulata, que no remueva cielo y tierra. Los desnudos senos los llevan cubiertos de collares. A las esclavas el amor les ha dado la libertad, para que a su vez esclavicen a otras almas. Y así seguía hablando. Pero señor, el fraile Gage, un poco enloquecido estaba el tipo, me parece. Bueno, pero esta comunidad panameña iba a sufrir el más despiadado de los ataques, porque iban a atacar los piratas, y ya veremos de qué horrorosa manera. Cuando el gobierno inglés cayó en manos de Cromwell, recuerden ustedes, le habían cortado la cabeza al rey Carlos I, el gobierno cayó en manos de Cromwell, y los proyectos británicos de dominación en las Antillas tomaron mucha fuerza. Henry Morgan era un señor que había nacido en Gales en 1635, y siendo chico lo habían raptado en Bristol y lo habían llevado a las Islas Barbados como esclavo. Lo raptaron. En aquel tiempo, en las Islas Británicas, sobre todo en Irlanda, había unas razzias periódicas sobre vagabundos, mujeres de vida alegre, y chicos sospechosos de ser hijos de católicos, en fin. ¿Para qué? Para mandarlos a las Antillas a fin de blanquear a una población en su mayoría negra. Mirá vos, La presa preferencial para esta clase de raptos eran las chicas irlandesas, y en los muelles de Bristol era muy común ver el llanto de ciertas mujeres frente al rapto de sus hijos, embarcados con destino a las Indias Occidentales. Y uno de estos chicos raptados fue Henry Morgan. El plan de conquista de las Antillas por parte de Inglaterra se inició cuando el almirante Penn, siguiendo órdenes de Cromwell, armó una flota destinada a tomar Santo Domingo en la isla, a tomar la parte española de la isla, la española, ¿no?, que está dividida en dos, en Haití y ahora República Dominicana. Bueno, la expedición para tomar Santo Domingo fue un fracaso, y no teniendo mejor lugar donde ir, se refugiaron en Jamaica, un lugar que pasó a ser el puente entre Inglaterra y América Central. En una de esas expediciones poco felices, uno de los marineros comenzó a sobresalir. Era un joven que había aprendido el arte de la piratería gracias a innumerables reuniones en los muelles, mantenidas con viejos bucaneros, y entre brandy y brandy los bucaneros fueron confiándole todos los secretos de su oficio, y este muchacho naturalmente era Morgan.
Un día, un viejo marinero llamado Mansveld, que había andado pirateando por los cayos, allí en Cayos de la Florida, reconoció las cualidades de Morgan y se lo llevó como segundo de su nave. Se trataba de una expedición de 15 navíos que se dirigía a Campeche y Villahermosa. Llegaron, desembarcaron, saquearon y luego planearon nuevos objetivos: Trujillo, Granada, etcétera. Bueno, los avances por estos territorios le resultaron bastante fáciles, porque los nativos, por alguna misteriosa razón, creían que los ingleses eran más buenos que los españoles, entonces los ayudaban a abrirse camino en la selva, etcétera. De este modo tomaron Granada fácilmente. Después no quedó nada de los indios, pero bueno. Por allí se murió Mansveld y había que elegir un nuevo jefe. Sufragio universal entre los filibusteros y salió elegido Morgan. Además, el gobernador de Jamaica, donde estaban refugiados todos los ingleses, lo nombró coronel, le otorgó una armada de 12 bajeles y la tripulación estaba constituida por gente de todas partes, como siempre, ¿no? Un día estaban ahí sin saber qué hacer y alguien dijo: che, ¿por qué no atacamos Portobelo? Y fueron ahí y hicieron un desastre. Cuando la gente de la ciudad vio llegar a los piratas, huyó despavorida, escondían lo que podían en tanques de agua, en macetas. Bueno, llegó Morgan, no encontró ningún tesoro, y entonces tomó a todos prisioneros y tuvo una espantosa idea. Resulta ser que la fortaleza real de Portobelo no se rendía. Entonces Morgan hizo poner unas escaleras improvisadas contra los muros y obligó a subir por ellas a los prisioneros, mujeres, niños, monjes, ancianos, todos los prisioneros que había tomado. Detrás subían los piratas y los soldados que defendían la fortaleza lo vieron subir y tiraron, qué sé yo. Y los piratas también tiraron y entre dos fuegos quedaron los rehenes, que murieron todos, ¿no? Morgan tomó la fortaleza finalmente. Portobelo sufrió 15 días de vandalismo ininterrumpido. Vandalismo era una palabra que no se usaba en ese entonces, porque a mí me parece que la inventaron en la Revolución Francesa, pero ya veremos. Bueno, tomaron Portobelo, todos contentos, y dijeron: vamos a tomar Maracaibo, ya que estamos. La operación sufrió un retraso, ¿no? Parece que estaban eufóricos por las riquezas que habían obtenido en Portobelo, entonces estaban en los barcos brindando. Después de cada brindis, disparaban los pistolones. Para demostrar su... Sí, para arriba. Para arriba, pum, pum, que se tiraban unos tiros. ¿Qué va a hacer? Yo cuando estoy contento también tiro un tiro. Y por ahí le acertaron a un tiro un barril de pólvora, le acertaron. Ya se iban con toda la joya los tipos, ¿entendés? Barril de pólvora, se destruyó la mitad del navío, la popa del navío. Resulta que en la popa tenían encerrados unos prisioneros franceses. Volaron por el aire los tipos. Y Morgan empezó a gritar que buscaran a esos prisioneros. Ocurría que todavía no les habían sacado los objetos de valor personales. Claro. Tenían los anillos, los tipos. Búsquenlo, gritaban Morgan. ¿Pero estaban vivos los tipos? Iban a estar vivos, pero no importa. El tipo los quería encontrar igual. Bueno, arreglaron el barco, fueron a Maracaibo, tomaron Maracaibo, empezaron a buscar tesoros. Cuando encontraban algún tipo de quien sospechaban que estaba ocultando oro, lo colgaban, dice el historiador, de sus partes nobles. Señor. Discúlpeme. Y el suplicio duraba hasta que los cuerpos se desprendían por la ley de gravedad. ¡Ay, qué feo! Algunos tardaban más, qué sé yo. Bueno, como no encontraron nada, dejaron la ciudad en ruinas. La destrucción fue hasta tal punto que hubo un intercambio de notas diplomáticas entre Londres y Madrid. Imagínense, no pasó nada. Alrededor de 1670, Morgan y los suyos se pusieron a discutir cuál sería la siguiente plaza a atacar y pensaron ahí en Panamá. Cuando Londres se enteró de los deseos del pirata, no solo dio vía libre, sino que además Morgan recibió un ascenso al rango de comandante en jefe de las fuerzas navales de Jamaica. Dependían de él 36 embarcaciones y se lanzaron nomás sobre Panamá. Traían un pliego de instrucciones en el cual podía leerse: como no hay paga con que animar a la flota,
tendrán los tripulantes todos los bienes y mercancías que capturen en esta expedición, divididos entre ellos de acuerdo con los reglamentos. Muy bien. Así era siempre, ¿no? Llegaron al fuerte de San Lorenzo, en la entrada del río Chagres. Esa fue la primera presa de Morgan. Los defensores, cuando vieron venir a Morgan, se tiraban al mar desde lo alto de las empalizadas. Bueno, tomaron el lugar, el fuerte. Después hicieron una caminata que duró 9 días, con insectos, caimanes, lluvia. Casi murieron de hambre porque los campesinos habían quemado todas las cosechas. Al 9º día divisaron el campanario de la ciudad de Panamá, el campanario de la catedral, ¿no? Empezó la lucha. Ni bien habían pisado la primera calle de Panamá, los españoles le largaron los toros, todos los toros que tenían. Casi todos los piratas tuvieron que subirse a los árboles, a los tejados. Finalmente Panamá se convirtió en una gigantesca pira, incendiaron todo. Los pobladores, por otra parte, fueron los que incendiaron la ciudad, los pobladores, para que no la tomaran los piratas. Pudieron los piratas rescatar pocas cosas y entonces surgió una lucha interna entre los piratas. Se acuchillaban entre ellos para disputarse los bienes que habían conseguido. Lo poco. Muy poco. Panamá quedó destruida y Morgan con las manos vacías. Se enojó tanto con sus propios hombres que los abandonó. Se fue, levó anclas con su barco y se fue. Dejó un montón de tipos ahí. Cuando Londres se enteró del fracaso de Panamá, ordenó a Morgan que fuera a Inglaterra sin dilación. Y allí pasó Morgan un tiempo en la Torre de Londres, prisionero. En 1672, el pirata fue rehabilitado y nombrado por Carlos II, el rey que había reemplazado a Cromwell, ¿no? En la restauración, sacaron a Cromwell y volvió a ser una monarquía en Inglaterra. Y Carlos II lo nombró lugarteniente general de la isla de Jamaica. Allí pasó Morgan sus últimos años. Se cultivaba la huerta nada más, y tomaba ron todo el día. Y sin embargo en 1683 lo depusieron de su cargo por abuso de poder. ¿Y cómo? ¿Y cómo por abuso de poder? Se pasaba el pobre tipo cuidando los tomates. Bueno, 2 copas más de ron habrá Claro. tomado y... Bueno, Morgan murió en 1688 y 4 años después, fíjese qué extraño esto, 3 terremotos sucesivos destruyeron Jamaica y la mayor parte de los edificios fueron a parar al mar. A la tumba de Morgan se la tragó la tierra y no quedó ningún rastro del pirata. Uy, qué raro que es eso. La tierra se tragó la tumba de Morgan, quedó allá en el fondo del abismo. Del antiguo Panamá, la ciudad que había fundado Pedrarias Dávila, el enemigo de Balboa, aquel que habiéndolo dado por muerto lo estaban velando y el tipo se despertó y les arruinó el velorio. Ese era Pedrarias Dávila, ¿no? Y después de aquel día iba a todas partes con el cajón. Por la duda que... Claro. Esto le pasó en España. Cuando vino a Panamá, trajo el cajón. Bueno, combatió con Balboa, tuvo una seria controversia de la que salió victorioso Pedrarias, ¿no? Era un hombre malísimo, muy malo, cazaba indios, por ejemplo, con perros, una cosa espantosa, Era muy malo Pedrarias. Bueno, de la antigua Panamá, la que había fundado este hombre, solo había quedado la torre de la catedral y nada más. Este era Morgan, el funcionario de la corona británica cuya vida hemos glosado hoy, o digamos, cuya vida en relación con la ciudad de Panamá. Dedicamos esto, bueno, no a Morgan, que es un tipo medio antipático, imagínense, pero, qué sé yo, no hay gente muy simpática aquí. Hemos ido a la discoteca, le contamos toda esta historia. es conocido el pirata Morgan, ¿eh? Claro, es el más conocido de todos los Sí. piratas. Yo se lo dedico a Morgan, mi amigo, el marinero de Buquebús, querido amigo, que hace mucho que nos vemos, y aprovechamos para saludarlo. El discotecario me empezó a contar que él una vez fue al Tigre
¿Qué tiene que ver con el y nivel estuvo de... como 2 horas viajando en catamarán y que no le dio nada de miedo. Nos Siempre contó. tiene que ser como era de protagonista el de la Y discoteca. el que quiere contar su experiencia personal, ¿entiende? Y se hizo contar varias veces el episodio de la desaparición de la tumba de Morgan. No, Y- esa parte es sí, esa parte. Y me dio un lindo tango que se llama En las sombras. Allí quedó encerrado muy el pirata bien. Morgan. Él me juró que este tango había sido compuesto pensando en ese episodio. Ah, habla de la tumba y todo No, eso. no habla de nada, es un tango instrumental, pero señor... al menos la versión que escucharemos hoy no habla de nada. Pero cuando habla tampoco dice nada de la tumba, pero según me juró el discotecario era para disimular ante el comisario. Así que escucharemos a Sebastián Yunta, querido amigo y pianista y compañero de tantas aventuras musicales, en esta versión del bellísimo tango que se llama En las sombras.